del versículo 4 al 6, vamos a leer, dice lo siguiente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él ya también tenía su edad. Y él le interesan estas palabras del Señor, pero él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, aquí es como que Nicodemo lo está tomando en forma literal. Y eso es lo que como que lo saca un poquito del esquema, pero también de alguna manera está tratando de probar al Señor, de indagar acerca de esto. Porque yo pienso que él, y aquí voy a especular, es difícil para un maestro, la palabra del Señor dice que él era un principal, no darse cuenta que Jesucristo estaba hablando en forma, figurada también, ¿ya? Porque nos está refiriendo al nacimiento de la carne. Entonces, respondió Jesús, hasta el versículo 6, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire lo que dice acá: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? Y a toda esta parte que está aquí, yo le puse lo siguiente. Le puse como pregunta así: ¿cómo nacer de nuevo? Esa es la pregunta. Y aquí, mis hermanos, me gustaría traer un monito que yo tengo aquí, que lo estuve haciendo para explicar algunas cosas que son interesantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí el principio fundamental que está impartiendo el Señor Jesucristo acá es que el nuevo nacimiento, y aquí vamos a explicar esta parte, el nuevo nacimiento no es algo que surja de la carne, ¿ya? No es algo que surja de la carne, ¿ya? Eso es importante. El nuevo nacimiento no es algo que surja de la carne. Bueno, y podríamos comentar harto sobre esta parte, porque es que el libro de Juan aquí se empieza a meter en cosas pero súper interesantes y profundas, ¿ya? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero lo principal aquí es que tenemos que entender que esto no es algo que surge de la carne, ¿ya? La carne genera carne, ¿ya? El espíritu, como lo dice acá el Señor, genera espíritu, ¿ya? Por esa razón es que yo la otra vez les mencionaba que cuando uno lee este libro es importante hacerse este bosquejo, ¿ya? Donde vemos algo que es visible y algo que es invisible, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con lo invisible, aquí está Dios, ¿ya? Todo esto es espiritual. Por eso, mi hermano, la unidad fundamental de la materia no es el átomo, no es el protón, el neutrón, el quarks, ni siquiera son las cuerdas, ¿ya? La teoría de cuerdas que se propone tampoco. La unidad fundamental de la materia es el espíritu
espíritu, ¿ya? La materia está contenida en lo espiritual, ¿ya? Son dos esferas, ¿ya? Y lo básico, lo fundamental, lo primero es lo espiritual, lo invisible. A pesar de que dentro de la materia aquí, lo voy a poner así como con amarillo, ¿ya? Dentro de la materia también hay cosas invisibles como los átomos, los quarks, ¿ya? Pero en general, cuando hablamos de visible, es todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿ya? Aunque sea invisible, pero es físico. El electrón es invisible, pero es físico, ¿ya? Pero lo invisible tiene que ver con algo espiritual, ¿ya? Y nosotros como seres humanos, ¿ya? Estamos compuestos por estas dos partes, algo visible, algo invisible, ¿ya? Aquí vamos a hacer un monito para poder ilustrar esto un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, normalmente nosotros estamos compuestos por una mente, ¿ya? Estamos compuestos por sentimientos, ¿ya? Tenemos también voluntad, ¿ya? Ahora, en la mente nosotros tenemos pensamientos, ¿ya? La realidad de los pensamientos está contenida en la mente. Los sentimientos también tienen algo que ver, o sea, están de alguna manera trabajando con la mente. Pero también la voluntad, aquí voy a poner otro color para poder representar esto. En la voluntad, voy a dibujarlo como un circulito aquí, ¿ya? Como un círculo aquí. Aquí hay algo que es espíritu, ¿ya? Voy a poner aquí espíritu. Espíritu del hombre, ¿ya? El espíritu del hombre. Entonces, a todo esto que está aquí, por ejemplo, todo esto que nosotros pusimos aquí, mente, sentimiento, voluntad, todo esto tiene que ver con el corazón. Cuando nosotros hablamos de corazón, siempre hablamos de mente, nos estamos refiriendo a la mente, el sentimiento, a la voluntad, ¿ya? Cuando hablamos de con todo el corazón es porque estamos diciendo que de alguna manera se está llegando a este nivel, que es la voluntad. Y cuando se llega a la voluntad de alguna manera está conectada con el espíritu humano, ¿m? Con el espíritu humano, ¿ya? Aquí vamos a dibujar otro circulito, lo vamos a poner aquí. Por favor, ténganme paciencia. Entonces aquí vamos a dibujar un circulito para entender esto. Todo esto es como el corazón, ¿ya? Aquí en la voluntad también se me olvidó poner que... ¿va? Aquí también en la voluntad está igual la conciencia, ¿ya? La voluntad de alguna manera trabaja con la conciencia, trabaja con la autoimagen que uno tiene. Todas esas son partes que tiene esto que está internamente, está dentro, ¿ya? Pero también aquí, mis hermanos, todo este circulito que voy a dibujar aquí, a ver, déjenme ponerle un color, este color blanco que estoy usando acá. Todo esto que está aquí es el cuerpo. Cuerpo, ¿ya? Y en el cuerpo están radicados los hábitos, son cosas externas, hábitos, ¿ya? El comportamiento es parte de lo que expresa el cuerpo. El cuerpo es donde se manifiesta esta mente, sentimientos, voluntad y espíritu, ¿ya? Y voy a bajarlo esto un poquito para que me alcance, porque si no, no me va a alcanzar, ¿ya?
Y aquí también nosotros, todo esto que está aquí, todo el cuerpo, qué sé yo, mente, sentimiento, qué sé yo, todo esto que está aquí, estos son dimensiones sociales. Nosotros como entidad, como agentes, tenemos dimensiones sociales, ¿ya? Es decir, interactuamos con otras personas, nos comportamos en un medio que está rodeado por otros agentes, ¿ya? Pero eso es más o menos la composición que nosotros tenemos. Y como seres, por ejemplo, todo esto que está aquí es físico, ¿ya? Todo esto que yo dibujé, que está circunscrito, ¿no es cierto?, con líneas blancas, es lo físico. Todo lo que está en verde es digamos, lo espiritual, lo invisible, ¿ya? El espíritu no es visible para nosotros, pero nosotros tenemos un espíritu, porque el Señor nos creó como seres espirituales. Y esto es importante, mis hermanos, cuando nosotros nos metemos a leer a Juan, que entendamos que nosotros somos seres espirituales, que estamos teniendo en esta tierra una experiencia física. No se olviden nunca de esto, ¿ya? Es súper importante que en nuestra mente nosotros fijemos la idea de que nosotros somos seres espirituales y que nuestra realidad proviene de otra realidad, mi hermano, de otra esfera. Esa es la verdadera realidad. Nuestra realidad está en esa esfera, en la esfera espiritual. De allá nosotros provenimos y tenemos una experiencia física, en lo visible, mi hermano. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso es que es tan importante esto, ¿ya? Ahora, a todo esto que está aquí, que yo dibujé acá, todo esto representa el alma, ¿ya? El alma es todo. Todo esto está compuesta por el cuerpo, por la mente, por los sentimientos, por la voluntad, el espíritu. Todo eso compone un alma, ¿ya? A veces nosotros separamos y entendemos como que el alma también es algo así como un espíritu, o otros lo juntan, el alma y el espíritu. La palabra del Señor habla de cuerpo, alma y espíritu, pero cuando habla de cuerpo se está refiriendo al todo, al ser íntegro, ¿ya? Eso es el alma. En la época del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en el primer siglo, ese era el concepto de alma que había, ¿ya? Entonces, cuando el espíritu humano, ¿ya? Voy a dibujar otro monito acá que también es importante. Esto verde que está aquí tiene relación con otra esfera, ¿ya? Voy a dibujar así, que es la esfera espiritual, ¿ya? La voy a dibujar así. Voy a poner otro color aquí. Pero también aquí hay otra parte dentro de lo espiritual que pertenece a lo siguiente. Por ejemplo, aquí está Dios. Este es Dios, ¿ya? Que es un ser espiritual. Él es quien, digamos, está en esa esfera espiritual. Pero dentro de esa esfera espiritual, dentro de lo invisible, Él también creó otros reinos. Hay otros seres que son espirituales, ¿ya? Aquí voy a poner otras entidades espirituales. Y cuando hablo de esto me refiero a lo que dice Efesios capítulo 6, ¿ya? Por favor, estoy tratando de englobar distintos conceptos que entrega la Escritura porque es importante esto. Pablo, él dice que en los aires hay principados, potestades, qué sé yo, gobiernos, que son seres espirituales, son reinos que también Dios creó, pero son espirituales. Pero con nosotros, en el mundo nuestro,
Él creó un mundo físico, un universo físico, y nos puso a nosotros teniendo algo físico para poder interactuar y dominar en lo físico, ¿ya? Entonces, el problema nuestro es que a nosotros también nos puso una componente espiritual, ¿ya? Pero esta componente espiritual en la caída se desconectó de Dios, ¿ya? En la caída del Edén, esta componente se desconectó de Dios. Estaba conectada a Dios, pero se desconectó, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros perdimos. Eso es lo que nosotros perdimos. Pero hoy día nosotros somos independientes de Dios, pero altamente inclinados, lamentablemente, a la influencia de otros agentes y entidades espirituales que están en los aires, ¿ya? Y por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros estamos muertos para Dios, ¿ya? Estamos muertos para Dios. Pero tenemos todas estas componentes, mis hermanos, para interactuar en el mundo visible. Y por eso que el Señor dice que, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que dentro de la carne se puede generar carne, ¿ya? Pero dentro del espíritu se puede generar espíritu. Y es la razón por la cual Él dice, tienes que nacer de nuevo. Es decir, debes, nos está diciendo acá el Señor, tienes que desconectarte aquí y tienes que conectarte acá. Esto es lo que tiene que ocurrir. Tienes que volver a reconectarte con Dios, reconectarte a esta esfera, a la esfera donde habita Dios. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. No usted, es Dios. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿ya? Es como que aquí pusiéramos otra esferita aquí, y esto es el Espíritu Santo actuando, que es parte de Dios, ¿no es cierto? Es parte de la comunidad trinitaria, pero Él es el encargado de impartir, mis hermanos, esa conexión con nuestro espíritu, ¿ya? Lo conecta con nuestro espíritu, conecta a Dios con nuestro espíritu. Y es la razón, mi hermano, por la cual nuestro espíritu puede tener la fuerza entonces para hacer las cosas que por diseño Dios planificó, como por ejemplo que hagamos nosotros la voluntad de Dios. Entrega fuerza al espíritu para que el espíritu pueda mover la voluntad, pueda mover los sentimientos, pueda también enriquecer la mente. Entonces, por eso que es tan importante lo que nos enseña aquí Juan. Pero esto nace del espíritu. No es algo que se produzca en la carne. No es algo que yo desde la carne, desde lo visible, pueda yo generar. Porque es algo que ni siquiera veo. No sé dónde está mi espíritu. Y de hecho, mi hermano, el tema de la conciencia, que también está involucrada con la voluntad y con el espíritu, es algo que se está estudiando hoy día. Y es algo, mis hermanos, que se le está poniendo mucho dinero para poder modelar. Hay mentes muy inteligentes que están trabajando en qué es la conciencia, cómo nosotros estamos formados internamente. Por lo mismo. Pero ellos están haciendo algo desde lo visible. El Señor ya nos entrega las claves desde lo invisible. Y por eso que es tan importante, mis hermanos, que nos preocupemos de esto, ¿ya? Bueno, entonces esa es más o menos la idea de lo que podríamos compartir acá, como para entender un poco la composición de cómo nosotros somos y por qué el Señor dice que la manera como debemos nacer es mediante el Espíritu, ¿ya? Entonces, por eso que Él dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿ya?
Pero aquí también, y por eso que este monito nos va a ayudar un poquito, porque aquí también dice lo siguiente, ¿ya? Dice, del versículo 7 al 9, ¿ya? Versículo 7 al 9. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere. Por eso que está hablando, cuando habla de viento, también es la palabra viento, igual se puede, o la palabra espíritu también puede interpretarse como viento, ya son como, es como que está hablando de algo parecido aquí. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ya? O sea, cuando una persona, mis hermanos, está reconectada con Dios aquí, como es el caso suyo y el caso mío, por favor recuerden eso, que ustedes están conectados con Dios, ¿ya? El Espíritu de Dios está, cuando se habla de que nosotros somos conectados con Dios, entonces recibimos vida eterna, ¿ya? La vida eterna no es algo separado de Dios, como muchas veces hay algunas personas que dicen esto, dicen, no, yo ya fui salvo y así que ahora lo que yo haga, ya estoy listo, así que, y hay predicadores que dicen incluso, adulterio, no te preocupes, salvo, ¿ya? Roba, no te preocupes, ya estáis salvo. Fornicación, no te preocupes, ya estáis salvo. Yo he escuchado ese tipo de predicaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Dicen ellos. Porque Dios te dio ya vida eterna. Pero es que la vida eterna está en Dios. Por eso que Pablo vive hablando de en Cristo, en Dios, ¿ya? El Espíritu Santo es el que genera vida eterna, ¿ya? Por eso que separados de Dios no tenemos vida eterna, ¿ya? Es como volverse a desconectar, ¿ya? Es como volverse a desconectar. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Ahora, cuando nosotros estamos conectados, como es el caso suyo y mío, ¿ya? Con el Espíritu Santo del Señor, nosotros tenemos que dejar que este Espíritu Santo empiece a invadir, ¿ya? Porque Él, el Espíritu Santo, es gentil, ¿ya? Pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a invadir a partir de acá nuestro espíritu y que empiece, mis hermanos, a llenarnos, ¿ya? Estar totalmente nuestro cuerpo, nuestra alma, todo, ¿no es cierto?, esté entintado, por así decirlo, con el Espíritu Santo del Señor, ¿ya? Comience eso a llenarnos y que incluso empiece a generar interacciones sociales, mi hermano, ¿ya? Y eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, cuando Él viene y empieza a interactuar con los hombres, y los hombres empiezan a decir, en Él estaba la vida. Y Él empieza también como a sanar enfermos, a qué sé yo, tantas cosas que hizo el Señor. Él estaba interactuando, el alma del Señor estaba pero llena de vida, mi hermano. Se estaba cumpliendo lo que era, o sea, Cristo es el cumplimiento del diseño de Dios en el huerto del Edén, cuando le dice al hombre que Él sopló y fue el hombre alma viviente, ¿ya? Alma llena de vida. Bueno, eso es lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios está llenando todos los espacios de nuestro ser. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, nosotros somos gobernados por Dios. Gobernados por Dios. Y eso es lo que Él quiere. Y en eso consiste todo el Evangelio, mi hermano. Todo lo que
viene a enseñar Jesucristo, lo que explica Pablo, lo que enseña Pedro, Santiago, todo eso tiene que ver con ser gobernado por Dios, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, cuando somos gobernados por Dios, somos como el viento, mi hermano. El Señor es quien nos ordena. Ni siquiera sabemos para dónde vamos. Como le pasó a Abraham, ¿no es cierto? Dios llega y le dice a él: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a indicar, pero no le dice dónde, ¿ya? Simplemente uno escucha el sonido, ¿ya?, de ese viento, de ese espíritu que nos llena, pero no sabemos de dónde viene, ni a dónde va, ni a dónde nos va a dirigir, cuál es el destino que nos pone, ¿ya?, aquí en lo visible, porque eternamente el destino es claro, lo entrega Jesucristo, ¿ya?, y lo explica también Pablo, y ese destino es, ¿ya?, porque muchas veces se confunde. El gran problema de las iglesias de hoy día y del cristianismo de hoy es que están preparando cristianos para irse al para irse al cielo, ¿ya? Eso es todo. Ven para que te vayas al cielo, entra a la iglesia para que te vayas al cielo. Y ese es como el sentido, mi hermano, que nosotros le estamos dando al cristianismo, a lo que significa ser cristiano. Venga para que se vaya al cielo, porque si no se va a perder. Pero hermano, la predicación debiera ser: ven para que seas transformado a la imagen de Jesús, ¿ya? Y si alguien me dice: a ver, pero ¿qué es lo que es eso? Bueno, mírame a mí. O sea, usted debiera decir: mírame a mí. Ven y ve. Ven y ve. Entra a mi casa y ve cómo es la imagen de Jesús. Una persona que llega a la iglesia debiera, mis hermanos, dentro de esa congregación, ver la imagen de Jesús, mi hermano. Y al ver la imagen de Jesús quedar, pero impactado, enamorado de la imagen de Jesús. Pero ¿qué es lo que están viendo dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en el cristianismo? Entonces, cuando nosotros vemos el modelo que el Señor dejó, que Él vino a enseñar, y lo que está realmente ocurriendo en las iglesias en general, podemos entender que no estamos muy bien, mi hermano. No estamos muy bien. Entonces la pregunta es: ¿qué nosotros queremos hacer? ¿Queremos seguir como estamos o queremos realmente que esta palabra que estamos leyendo se encarne en nosotros, porque queremos verdaderamente eso que nos enseña la Escritura? Yo por lo menos eso es lo que quiero, mi hermano. Esto es lo que yo quiero. Por esto yo vibro, por esto me apasiono, por esto estudio, por esto oro, por esto sirvo, como pueda, conforme a mis habilidades. Me falta mucho todavía, pues, mi hermano. Y he cometido muchos errores, mi hermano, de los cuales me avergüenzo. Pero he decidido firme que esta es la vida que quiero llevar. Y como enseña Jesucristo en sus parábolas, aquel hombre que dice que va por el camino, por un campo, y encuentra un tesoro, y se da cuenta que hay un tesoro, ¿y qué es lo que hace? Lo entierra ese tesoro, va y vende todas sus posesiones y compra ese campo. ¿Por qué? Porque ese tesoro que encontró vale más que todo lo que tengo. Y ese debiera ser el valor que nosotros le demos a esto, a lo que nos enseña Jesucristo. Llevar esa vida, mi hermano. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos eso, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, ¿ya?
somos como el viento. El Señor es quien nos gobierna, Él es quien nos dirige. ¿Ya? Bueno, y al final dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es la pregunta. Y yo le puse acá, a toda esta parte le puse dirigido por Dios. O sea, aquí estoy bajo el dominio de Dios, ¿ya?